Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, vamos a... ¿se ve la pantalla? Sí. Ok. Entonces vamos a dar inicio. Hoy estamos ya en el capítulo número 5 de nuestro material. Creo que no terminamos hoy el capítulo 5, pero vamos a avanzar. Y hay aspectos aquí importantes también que los debemos de tomar en cuenta. Entonces, el capítulo 5 trata de la falsificación y las señales. Y dentro de este capítulo, hoy nos toca ver el peligro de la apostasía. Aquí ya el título nos dice lo delicado que vamos a tratar hoy y que debemos de considerarlo para que no vayamos a ser nosotros los protagonistas de esa apostasía, ¿verdad? Entonces, entrando ya al tema en el teclado. Ahí está. Dice, para el estudiante que somos nosotros, para el estudiante de la Escritura, este peligro de un falso evangelio que estamos viendo mucho, no solo en Guatemala, sino que en todas partes del mundo hay una fiebre por un falso evangelio y la gente se está adaptando a ese falso evangelio y están tomando muchas prácticas que no son bíblicas. Entonces se está predicando con un engaño que es satánico. Y el engaño satánico consiste en muchas de las señales. Por eso el tema, este estudio que iniciamos hace algunos meses, tiene que ver con las señales, milagros y prodigios. Y vimos la semana pasada que se corre un peligro muy alto de estar nosotros buscando señales. Ya aclaramos que las señales no son para la iglesia. Sin embargo, la mayoría de iglesias, yo diría un 90% de iglesias, están muy afianzadas a las señales. Pero ese falso evangelio predicado con el engaño satánico de señales, prodigios y milagros no es una sorpresa, porque desde la época de Pablo se menciona tanto él como uno, tanto el uno como el otro en el mismo contexto, y por eso debemos de esperar los dos en los postreros días de la iglesia. O sea, actualmente nosotros estamos corriendo ese riesgo gravísimo y esto tiene que servir como una advertencia, una alarma para cada uno de nosotros, hermanos, para que no caigamos dentro de ese error, porque la Biblia lo habla claramente que en los postreros días va a haber apostasía y la apostasía va a estar fundamentada básicamente en las señales, porque la gente es muy dada a lo sobrenatural y anda buscando señales y son, como decíamos la semana pasada, como encantados, caen en un sistema de encantamiento espiritual que realmente los lleva a cometer errores bíblicos, ¿verdad? Entonces se dice, pero temo que como la serpiente, este texto dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, dice Pablo, ese es el temor de Pablo, que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí cabe una pregunta y yo la pongo ahí. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nuestros sentidos pueden ser extraviados de la fidelidad a Cristo? Entonces, yo divido ese versículo en 3 partes para responder ese por qué. Primero, porque si viene alguno, dice Pablo, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o sea, el primer aspecto es otro Jesús. En el punto 2 dice, o si recibís otro espíritu. Yo se los marqué ahí en rojo y en amarillo, con fondo amarillo, para ver lo fundamental de la respuesta a ese por qué. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y tercero, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice Pablo, bien lo toleráis. Y miren como que Pablo viviera en el siglo XXI, porque eso es lo que está pasando en todas estas iglesias, que la gente ha aceptado otro evangelio y lo han tolerado, le han dado cabida, y de nada sirvió la advertencia que Pablo hizo en 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Y de eso es lo que nosotros estamos tratando en Puerta de Esperanza, alertando a nuestros miembros de la congregación para que no se extrañen de que nosotros no estamos aceptando o tolerando esas señales. Y hablamos ya con bastante lujo de detalle, el doctor nos ayudó en este tema, de lo que son las famosas lenguas de esos idiomas que son jerigonzas, que no es ningún idioma de ninguna parte del mundo porque no tiene ningún significado, no dice nada, pero ese es uno de los engaños. Si usted va a las iglesias, si hiciéramos una encuesta en las iglesias, nos quedaríamos asombrados de cuántas iglesias que en algún tiempo no lo tenían, ahora han caído en esa práctica. Entonces están con las lenguas, están con los milagros, con las sanidades, con echar fuera demonios, y eso es el pan diario de todos los días en estas iglesias. Y Pablo bien lo dijo ahí, que nuestros sentidos pueden ser extraviados porque se nos está predicando a otro Jesús, si es que se está predicando a Jesús, o se está recibiendo otro espíritu que el que se había recibido, o se está teniendo otro evangelio y que lo estamos tolerando. Entonces, aquí debemos de aclarar este punto y decir que no todo lo sobrenatural viene de Dios. Y ahí es donde está la advertencia interesante, porque como la gente es muy dada a lo sobrenatural, tenemos que aclarar que no todo lo sobrenatural viene de Dios, del Espíritu Santo, porque mucho de esto sobrenatural viene de Satanás, que también puede hacer señales, que también puede hacer prodigios, que puede hacer milagros y puede tener un repartimiento de espíritu entre comillas, y que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, aún puede hacer resucitar a un hombre de entre los muertos. O sea, eso es totalmente extraordinario, y la gente cuando ve que esto sucede, se lo atribuye todo a Dios, cuando realmente no es de Dios. Yo me atrevería a decir que nada de eso que se está viendo en las iglesias es de Dios, porque si creemos a lo que la palabra dice y sabemos que esas señales fueron solo para los apóstoles de la iglesia del principio, incluyendo a Pablo, y de ahí se terminaron esas señales, quiere decir que todas esas manifestaciones sobrenaturales no son de Dios. Y miren, la gente se pone a adorar y a darle honra al que está haciendo esas señales, sin darse cuenta que detrás de esa persona lo que hay son espíritus inmundos, y aún puede ser el mismo Satanás haciendo señales. ¿Se puede usted imaginar cómo se sentirá Dios con su pueblo viendo que no ha querido creer a su palabra y que se han dejado llevar por manifestaciones sobrenaturales que no vienen de él? Porque la Biblia claramente dice que para la iglesia ahora actualmente no hay esas señales. Entonces, quiere decir que las señales que se están dando son totalmente satánicas.
Y ojo, porque ahí podíamos estar metiéndonos a camisa de 11 varas en nuestra relación con Dios. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es creer a lo que la Biblia dice. Si la Biblia no es suficiente para nosotros, si creemos que Dios se ha equivocado en lo que ha dejado establecido en la Biblia, pues que cada uno tome su decisión y que siga ese camino de las señales, que al final del camino van a haber sorpresas muy, pero muy desagradables. Porque dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por lo menos nosotros como Puerta de Esperanza y como líderes de esta iglesia estamos sonando la trompeta, estamos sonando la alarma, estamos previniendo, estamos anunciando, estamos comunicando a la congregación para que no se deje engañar, porque esto es muy sutil lo que Satanás está haciendo en las iglesias. Juan nos dice en la primera carta, capítulo 4 y versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. Mire qué claro. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Desde aquel tiempo ya había iniciado esta apostasía. Pero Juan nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que los probemos para ver si son de Dios. ¿Por qué debemos de probarlos? Dice Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no solo en Israel, sino por todo el mundo. Y ya llegaron a Guatemala, que ratos están en Guatemala. Y han engañado a la mayoría de líderes de las iglesias y a la mayor parte del pueblo de Dios. Bueno, siguiendo, vamos a ver otro tema que está aquí mismo. Tenemos que ver, como dice que probemos a los espíritus, entonces veamos cuáles son las pruebas de la apostasía, porque si vamos a cabo estas pruebas, entonces vamos a poder corroborar que lo que nos está diciendo la Biblia es totalmente cierto. Si alguien hoy día dice que tiene las señales de apóstol, como primero, el don de hablar lenguas, segundo, el don de sanidad, tercero, la capacidad de echar fuera demonios, o cuarto, el poder de los diversos repartimientos del espíritu con E mayúscula, debemos de probarlo. Este texto nos está facultando para que hagamos eso. Que si alguien dice hoy que tiene las señales de apóstol y hace esas manifestaciones, lo debemos de probar. Además, debemos de tener cuidado con todos. Póngale atención a esto. Yo sé que algunos hermanos se han molestado conmigo y que no han tenido el carácter y el valor de decírmelo a mí, sino que están detrás de mí diciendo cosas que no corresponden. Pero mire, tengamos cuidado con todos los que dicen que han recibido revelación directa, que han recibido una palabra del Señor o la famosa expresión de Dios me dijo. Eso es peligrosísimo. Yo realmente cuando he llamado la atención con respecto a eso, y que básicamente fue este miércoles y el viernes pasado, mi intención no es regañar a nadie. Mi intención no es hacerlo quedar mal. Mi intención es alertarlo y hacerle ver la realidad para que no caiga en ese terrible error que Dios se las va a cobrar muy, muy caro. O sea, esa famosa expresión de Dios me dijo, o los que dicen que han visto a Jesucristo resucitado en visiones, sueños o algo de este estilo, ahí está el peligro. Y eso se da mucho en las iglesias cristianas. Mucha gente ha afirmado haber oído la voz de Dios audiblemente. Pero miren, hermanos, y se lo digo bíblicamente, todos los hombres de Dios, casi todos, que oyeron la voz audible del Señor, cayeron como muertos.
uno de los últimos que oyó la voz de Dios fue Pablo. Quedó ciego y cayó cuando él iba camino a Damasco. Hemos estado estudiando al profeta Daniel y el profeta Daniel dice que cayó como muerto y se enfermó y perdió toda la fuerza porque oyó la voz de Dios. Abraham cayó de bruces también cuando oyó la voz de Dios. Entonces, si esa es la forma de reacción del hombre cuando oye la voz de Dios, ¿cómo es posible que en nuestros días una persona diga que oyó audiblemente la voz de Dios y no le pasa nada? Entonces, ¿fue Dios quien habló? Porque los ejemplos que tenemos en la Biblia dice que todos cayeron como muertos. Entonces, no nos engañemos, hermanos. No querramos que nos admiren porque a mí me habla Dios audiblemente. Yo le creería a usted que Dios le habló audiblemente si yo la miro a usted o lo miro a usted postrado, que cayó como muerto y que ha necesitado que el mismo Dios lo levante. Pero eso no se da. Y en todas las iglesias, usted vaya a cualquier iglesia, dice, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Ahí se están cometiendo una serie de errores porque se está tomando el nombre de Dios en vano. Se está cometiendo un pecado grave. Se está diciendo que Dios dijo algo cuando Él no ha dicho nada. Eso es peligroso, hermanos. Perdone que se le haga mucho énfasis y tal vez mi voz no debería ser tan fuerte. No estoy regañando, solamente estoy advirtiendo. Tengamos mucho cuidado. Eso no es así de sencillo y de simple. Bueno, debemos probar a esos espíritus o a esas personas que dicen que Dios les habló, porque todo lo espiritual es siempre de Dios. Pero no todos los profetas en este mundo son de Dios. No todos los profetas de este mundo son de Dios. Y esto viene desde la época de los apóstoles. Eso lo podemos ver en 1 Juan capítulo 4, versículo número 1. Fíjense que en el Apocalipsis, que el mismo Juan, este mismo Juan, el del Apocalipsis, cuando el Señor se le apareció, cayó como muerto también Juan. Lo tuvieron que levantar. El mismo Señor lo tuvo que levantar. Porque al oír la voz de Dios, que la oyó como fuertes, como un río, como aguas muy fuertes, cayó como muerto. Y aquí Juan nos dice en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, hablándole el Señor al pastor de esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras. A la iglesia, básicamente esa es la iglesia de Éfeso. El Señor le dice al pastor de esa iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado, has probado. Esa iglesia probaba a los falsos apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, esto no es nuevo, hermanos. Llevamos 2000 años ya hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos. De eso hay abundantemente. Por eso es que hay que probarlos. Yo, como pastor de esta iglesia, tengo la gran responsabilidad de probarlos a ustedes cuando vengan con estas manifestaciones. Porque no puedo permitir que eso se filtre dentro de nuestra iglesia, porque sería contaminar la iglesia y exponer a la congregación a que espíritus satánicos, espíritus malos, empiecen a manipular las vidas de los creyentes dentro de una iglesia. Eso no lo voy a permitir. Ahí sí que lo siento mucho, hermanos, y como hemos dicho, yo prefiero herirlos con la verdad que besarlos con la mentira. Aunque ustedes se vuelvan mis enemigos, aunque ustedes me critiquen, aunque ustedes hablen mal de mí, prefiero que hagan eso, pero no voy a permitir que eso se dé en nuestra iglesia. Yo les he dicho que si yo estoy equivocado, me lo rebata, pero me lo tiene que rebatir con la Biblia, con la palabra de Dios.
Usted me tiene que demostrar que usted está en lo cierto y que yo estoy equivocado. Si usted me lo demuestra, yo me retracto y le doy la razón y públicamente voy a confesar que me equivoqué. Pero me lo tiene que demostrar con la Biblia. Si no me lo demuestra con la Biblia, yo con la Biblia le estoy demostrando que estamos equivocados en esas prácticas. Usted es responsable de su vida y de su relación con Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 13? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, mire, señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Alguien me puede decir, mi hermano, nosotros no vamos a ir en pos de dioses ajenos. Es que estamos pensando en dioses como nuestro Dios. Pero recordemos que las personas hacen dioses de los objetos, de las personas, de los trabajos, de los artículos, de muchas cosas, hasta de los animales, hacen dioses. Entonces, la gente se va tras del hombre corriendo porque el hombre dice que es profeta. Y la gente es capaz de matar a cualquiera que diga algo en contra de su profeta o de su apóstol, porque se ponen como ciegos. No, ya la verdad no puede caber en sus mentes y reaccionan violentamente contra aquel que diga algo contra su profeta, su apóstol. Pero aquí lo dice prácticamente el capítulo 13 de Deuteronomio. Y lo dice el Señor. Cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y se anuncie, y os anunciare señal o prodigio, y se cumple la señal, pero si eso nos va a desviar de adorar al Dios verdadero, dice el versículo 3, no darás oído a las palabras del tal profeta, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y dice el versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Mire la sentencia que Dios expresa para ese tipo de personas. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Yo sé que algunos se están yendo de nuestra congregación porque no les estamos permitiendo hacer esas cosas, porque están apartando a otros, apartándolos del camino que Dios les ha marcado. Y dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hermano, la palabra es clarísima. Yo quisiera que alguno de ustedes me diga si entiende ese capítulo 13, esos versículos de Deuteronomio, o está difícil de entender. ¿No se entiende esto, hermano? Yo le explico. Dígame. ¿Alguien no lo entiende? Agarre su micrófono y dígame, yo no entiendo eso. ¿Lo entendemos? Seguros, hermanos. Yo no quiero que después ustedes hablen mal de mí. Yo quiero que me lo diga frente a frente y me lo diga públicamente. No, a mí no me afecta que me lo diga públicamente. Si yo estoy equivocado, como le digo, yo voy a reconocer mi error y lo voy a aceptar. Pero dígamelo a mí. No le ande diciendo al oído a otra persona y apartándola y difamando. No lo haga. El Señor le va a pasar la factura. Se la va a pasar. Se lo aseguro. Hay tres pruebas principales a las cuales podemos sujetar a alguien que se dice ser apóstol. Hay tres pruebas principales a las cuales podemos sujetar a alguien que se dice ser apóstol. La primera prueba, ¿en qué consiste la prueba? ¿O qué nos va a servir para ver si esa persona es o no un líder de Dios? La Biblia. La primera prueba tiene que ver con la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Isaías capítulo 8, versículo 20. Mire qué interesante lo que dice Isaías. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Están todavía de noche, están en tinieblas, están en oscuridad espiritual. No juzguéis según las apariencias. Ese versículo ha sido mal entendido por muchos cristianos, porque no, hermano, usted no tiene que juzgar. Eso está prohibido en la Biblia, juzgar. Mire, ahí dice, no juzguéis según las apariencias, pero sí dice, sino juzgad con justo juicio, de acuerdo con la palabra, de acuerdo con la Biblia. Eso está en Juan 7:24. Las apariencias en Juan 7:24 se refiere a lo que uno aparenta. ¿Quién es alguien que aparenta? Un hipócrita. Solo los hipócritas aparentan. Entonces, las apariencias en Juan 7:24 se refiere a lo que uno aparenta, a lo que uno ve por fuera de una cosa o de una persona. Pablo ya nos avisó en 1 Corintios 11, 13, 15 que hay y habrá gente que se disfraza como apóstol. Está claro, hermano, es que esto no lo estamos inventando el día de hoy. Eso hace 2000 años ya que el apóstol lo dejó escrito en la palabra y nosotros debiéramos de saberlo ya a estas alturas. No podemos ignorar esto y caer, pero de una forma tonta, caer en el error. Este juicio justo, según la Biblia, es la palabra de Dios, o sea, la escritura. Y hay una serie de citas bíblicas ahí para que usted las consulte y vea que esto es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que estamos diciendo es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bueno, siguiendo. Segunda prueba. Y yo les dije que ahora que empezamos el capítulo 5, que este capítulo es un resumen de los 4 capítulos anteriores. Porque en esta segunda prueba tiene que ser por medio de el fruto. En el capítulo 4 el doctor nos explicó del espíritu esta parte del fruto. Pero veamos cómo lo aplicamos acá. Y es el mismo texto que nos leyó el doctor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo disfrazado con piel de oveja dentro del rebaño de ovejas? ¿Qué cree usted que hace ese lobo? Se devora las ovejas. Y él tiene un disfraz. Aparenta ser oveja, pero es lobo. Y las personas no se dan cuenta en qué momento Satanás los va a usar. Recuérdese que en el huerto del Edén, Satanás se le apareció a Eva y la engañó. Y Eva flagrantemente violó la palabra de Dios, porque la serpiente tomó control de su sentido y ella ya no razonó. Eso es lo que hace Satanás y lo sigue haciendo al día de hoy. Toma el control de las emociones y del pensamiento del cerebro de la persona y hace ver al falso profeta vestido lobo como que fuera oveja. Y ese lobo se va a devorar a las ovejas. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. Yo aquí en la casa tengo árboles de aguacate, tengo árboles de manzana, tengo árboles de anona y nunca he podido ver que el aguacatal me dé una anona. Nunca. Llevo años y nunca el aguacatal me ha dado una anona. Ni el árbol de anona nunca me ha dado un aguacate. Porque la naturaleza del aguacatal es dar aguacates. La naturaleza de la anona dar anonas. El de la ciruela da ciruelas, no da otro fruto. El cristiano debe dar fruto de acuerdo al Espíritu Santo. Pero cuando tenemos falsos cristianos, los vamos a conocer por el fruto, porque sus actitudes no van a encajar en la palabra y el fruto los va a denunciar de que no son, que son lobos con piel de oveja. Y eso es lo que estamos queriendo nosotros en nuestra congregación, identificar a esos lobos para sacarlos
del rebaño donde están las ovejas. Porque yo no quiero lobos. A mí no me mandó el Señor a pastorear lobos. A mí me mandó el Señor a pastorear ovejas. Tampoco me mandó a pastorear cabras. Yo no quiero cabras dentro de nuestra congregación. Las cabras que las apaciente otra clase de persona. A mí el Señor me entregó un grupo de ovejas y es a ellas a quienes me debo, a quienes tengo que cuidar, a quienes tengo que ver que Satanás no las vaya a desviar del camino. Y por supuesto que cuando la oveja persiste en salirse del rebaño, pues hay que quebrarle la piernita, ¿verdad? Para que aprenda a no salirse del rebaño. Pero quebrarle la pierna a una oveja pareciera que el pastor es grosero, es abusivo y no tiene consideración de las ovejas, pero es que la oveja se pone rebelde. Y en algunas veces he tenido que usar la vara del espíritu, para hacerle ver a la oveja que está equivocada. Y dice ahí, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No voy a detener en eso porque el doctor lo explicó con lujo de detalle. Dice 17, así, todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen cristiano da buenos frutos. Pero el árbol malo da malos frutos. El cristiano, el mal cristiano, da frutos malos. Entonces, cuando el cristiano, el que dice que es cristiano, está dando frutos malos, que es un aguacatal, pero está dando ciruelas, yo sé que ese árbol tiene algún problema. Y entonces voy a ir específicamente con ese árbol y voy a tratar con ese árbol, voy a tratar de aplicarle algún químico, algún componente que lo haga dar el fruto que debe de dar. No que dé un fruto malo o que está dando fruto engusanado, fruto que no sirve. Debe tener algún hongo, debe tener algo por lo cual está dando malos frutos. Entonces, hay que curar a ese árbol. No puede el buen árbol, no es que no quiera, no puede. Puede ser que quiera, pero no puede el buen árbol dar malos frutos. Definitivamente, hermanos, estos textos son, pero importantísimos. Son trascendentales, porque el buen árbol da buenos frutos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos, definitivamente, porque es un árbol malo. Entonces tenemos que conocerlos. Por eso dice que hay que probar a los espíritus. Hay que probarlos con la Biblia, hay que probarlos por el fruto que están dando. Si el fruto es malo, ya sabemos que el árbol es malo. Y puede ser que nosotros en nuestra congregación no escapemos de que haya algún caso de un árbol malo que está dando frutos malos. Pero el Señor nos da sabiduría, nos da discernimiento de espíritu para saber dónde hay problema y poder corregirlo. Si la persona acepta la amonestación, pues qué bueno. Y si no, pues lo siento mucho, hermano, hermana, pero no voy a aceptar que se estén dando malos frutos dentro de la congregación. Ya algunos se han ido de la iglesia, no precisamente por estar dando malos frutos, sino que tal vez por distancia y todo. Pero es mejor que aquellos que no están de acuerdo con nuestra doctrina, nuestros puntos de vista, mejor que nos digan, mira hermano, no me siento bien aquí con ustedes, mejor me voy a retirar de la iglesia. No le vamos a decir nada malo, le vamos a decir que Dios lo bendiga, la bendiga, busque un lugar donde usted se sienta cómodo, pero aquí nosotros queremos ajustarnos a la palabra de Dios. Nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, usted puede hacerlo. Y dígamelo, venga y dígamelo, mira hermano, me voy a retirar, me siento muy mal y realmente no es lo que yo andaba buscando. Yo con mucho gusto, yo voy a entender y no voy a hacer nada para afectarle. Todo árbol malo que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Por eso digo, es peligroso, hermanos, es peligroso. Esto lo está diciendo el Señor. Él puede hacer eso al árbol malo, lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Hermano, pero es que la salvación no se pierde. Cierto, la salvación no se pierde, pero el nacido de nuevo verdaderamente no puede dar malos frutos. Nunca, jamás, porque nació de nuevo. Pero si está dando malos frutos, lo que me está diciendo es que no ha nacido de nuevo. Definitivamente no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no va a perder la salvación porque nunca la tuvo.
Y entonces el Señor va a cortar y lo va a echar en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire qué texto tan maravilloso y qué revelación tan importante que nos da Dios en Mateo 7 del 15 al 20. Cristo, el Señor, dice lo siguiente, que el fruto es una prueba indubitable porque uno no puede falsificar el fruto. El aguacatal no puede falsificar sus aguacates y tener anonas. Va a tener siempre aguacates. El fruto no se puede falsificar. En cambio, lo que sí se puede falsificar son los dones. Ah, qué amoroso el hermanito, qué amorosa la hermanita. Ah, que habla en lenguas, en jerigonzas. Ah, que hace señales, hace milagros, hace sanidades. Eso se puede falsificar. Los dones se pueden falsificar. Aún las señales se pueden falsificar. Y de hecho, muchos lo hacen muy a menudo. Vaya a las otras iglesias y va a encontrar en abundancia todo esto. Esta es una de las pruebas que nunca falla. Nunca falla la falsificación del fruto. Entonces, yo lo que tengo que ver en ustedes y ustedes tienen que ver en mí es qué fruto estamos dando. Si ustedes miran que el fruto que yo estoy dando es malo, entonces están en todo su derecho de hablar con los ancianos y pedirle a los ancianos que cambien al pastor porque tiene malos frutos. Y cuando los ancianos vengan conmigo a decirme, mira vos, tenés que irte, yo agarro mis maletas y me voy. De veras lo voy a hacer. Ustedes tienen todo el derecho de quejarse con los ancianos y yo agarro mis maletas y me voy. Porque me van a demostrar que yo estoy dando malos frutos. Pero si al contrario estoy viendo que ustedes están dando malos frutos, voy a hablar también con los ancianos y les voy a decir, miren hermanos, el fulanito o la fulanita, esto y esto. Para mí es un árbol malo. El fruto que está dando está malo. Yo sé que los ancianos van a decir, habla con la persona y trata de convencerla y que no se tome ninguna medida drástica ni nada, sino que rescatemos a la persona. Y yo lo voy a hacer en obediencia, no solo a la palabra, sino que al consejo que me den los ancianos. Y usted tomará la decisión, si que después de que yo le haga la advertencia, de seguir con nosotros o de irse de nuestra congregación. Pero sí lo vamos a hacer. Esa prueba nunca falla. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dijimos que el fruto no se puede falsificar, ¿va? Entonces, el fruto del Espíritu son estas 9 características. Entonces, si ese fruto se está dando en cada uno de nosotros y es genuino, porque sí se ve el fruto, que es real, que es verdadero, entonces yo tengo que entender que es un buen árbol. Si yo me equivoco, entonces ahí sí, ustedes pueden quejarse con los ancianos, Dios me van a llamar la atención. Bueno, ¿cuál es el fruto de 2 Timoteo? Porque estamos hablando de frutos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 8, dice el primer punto. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, o sea, los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Segundo, ¿por qué? Porque habrán hombres, mire, habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo van a ser esos hombres? Avaros. Avaros. Eso se puede saber inmediatamente, eso sale a flote. No hay que escudriñar mucho, no hay que profundizar. Se sabe cuando la persona es avara, pero ese es el fruto de 2 Timoteo 3, 1 al 8. Hombres amadores, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Les gustaría a ustedes que tuviéramos una congregación con hombres que llenen las características de 2 Timoteo 3, del 1 al 8? ¿Estarían ustedes contentos? ¿Quieren que tengamos una congregación así? 2 Timoteo 3, del 1 al 8. ¿Están de acuerdo conmigo? Dejamos pasar todo, pero yo renuncio, porque no me podría adaptar a eso, definitivamente. Yo buscaría, por otro lado, a dónde ir a pastorear otras ovejas. Pero eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. También debe de saber esto, que en los postreros días de la época de la iglesia, del versículo 1, son los días que nosotros vivimos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y de eso hemos tenido mucho cuidado, y lo hemos hablado con los ancianos en cantidad de veces, que nosotros vamos a esforzarnos, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para mantener una doctrina sana. Una doctrina sana. Por supuesto que la doctrina sana tiene sus requerimientos, tiene sus inconvenientes, porque uno no puede ceder ante cosas que la Biblia censura. ¿Qué es ser infatuado? La infatuación es un estado emocional caracterizado por el de dejarse llevar por una pasión irracional, especialmente por un amor adictivo a alguien, hacia alguien. La infatuación está caracterizada por urgencia, intensidad, deseo sexual y o ansiedad, donde hay una extrema absorción del uno con el otro. Sus sinónimos son de infatuado es vanidoso, hinchado, presumido, presuntuoso, vano, etcétera, etcétera, etcétera. Yo saco los conceptos para que entendamos lo que la Biblia está diciendo. Janes y Jambres, que fueron dos hechiceros a los cuales Moisés tuvo que enfrentar, resistieron a Moisés, estando frente a Faraón, resistieron a Moisés con señales, con prodigios, con milagros falsos y mentirosos. Hoy tenemos muchos Janes y Jambres dentro de las iglesias, que sí, ciertamente están haciendo señales, pero las señales que ya no son para la iglesia. Y la gente está encantada, entre comillas, su mente está embotada, creyendo cosas que son falsas, que son mentirosas, que son señales que las están haciendo los demonios, el mismo Satanás. Bueno, la tercera prueba, dijimos que eran 3, la prueba de la falla. ¿Cuál fue la primera prueba? La Biblia. La segunda, ¿cuál? La de los frutos, hermano. El fruto, ¿eh? El fruto. El fruto. La tercera, la falla. La falla. Okay. ¿En qué consiste esta prueba? Dice Deuteronomio, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mire lo radical que es nuestro Dios. Dice el versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y el Señor da la solución, da la respuesta. ¿Qué dice? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No importa lo que diga. No hay que tener temor. Eso está en Deuteronomio 18, del 20 al 22. Hermanos, tal vez voy muy rápido.
Me voy a tener aquí un momento. ¿Tienen preguntas? Encienda su micrófono. Yo me voy a detener para que haga preguntas porque si terminamos, todo esto se va a quedar atrás y después se le va a olvidar. Hágame la pregunta o el comentario o el aporte que usted quiera dar. Capacidades de un apóstol. Que hoy hay mucho apostolitis dentro de las iglesias. O sea, las señales, la revelación directa que dice que reciben de Dios. Hay mucho de eso, pero hay dos maneras en las que podemos aplicar esta prueba de la falla. Dice la primera, Deuteronomio 18 del 20 al 22 que lo acabamos de leer. Dice que la prueba de la profecía de un profeta es el cumplimiento de lo que él dice. Si usted me va a decir a mí que Dios le dijo algo y eso no se cumple, yo lo voy a tener por falso profeta, por falsa profetisa, y voy a darme cuenta que usted está siendo usada por Satanás. Y allá usted si lo quiere recibir o no. Porque si no se cumple lo que usted me dice, está cayendo en esta prueba de la falla, que la Biblia me faculta hacerlo. No es algo que yo me estoy inventando. La Biblia me está diciendo que yo lo debo de hacer. Así que usted debe aplicar esta prueba cada vez que alguien, quien sea, pastor, ahora en muchos lugares hay pastoras, que eso es equivocado, hay televangelistas o el vecino. Dice algo como se suele decir en nuestros días. Dios me dijo anoche en un sueño. Yo no niego que Dios hable. Dice el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por su Hijo, por Jesucristo. Pero ahora Dios nos habla por su palabra, la Biblia. Nos habla por la Biblia. Yo no niego que Dios puede hablar en sueños, porque Dios puede hablarnos a través de un sueño. Dios puede hablarnos a través de un pensamiento que coloca en nuestra mente. Pero si usted me dice que Dios le habló audiblemente, tengo que probar. Hermano, y me tiene que dar las señales, las manifestaciones de qué le ocurrió cuando Dios le habló audiblemente. Porque Dios no habla audiblemente y la persona se queda así por así. Ya vimos algunos ejemplos bíblicos. O que me diga, ayer tuve una visión y Dios me mostró que si no se cumple lo que dice, es un falso profeta, o es un falso apóstol, o es un mentiroso tratando de engañarme o de engañarnos. Hermanos, es que estamos poniendo los puntos sobre las íes. Estamos hablando con franqueza, estamos hablando, no vamos a tolerar, no nos vamos a ir por las ramas, estamos hablando en forma directa, categórica y de acuerdo con lo que la Biblia dice. O sea, no vamos a tolerar, no vamos a ceder ante esas malas prácticas que las iglesias traen y que a nosotros nos las enseñaron, pero que hoy estamos viendo la verdad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que soltar toda esa basura. Esa basura no sirve, solo me va a servir para condenación. Entonces, seguimos. Aquí vimos la primera prueba. Con una sola falla, que tenga el profeta, ya sabemos que el profeta es falso. Con una sola falla, el profeta es falso. Si alguien, quien quiera que sea, profetiza algo y no sucede, ya con esta falla, uno sabe que esa persona es un falso profeta, o falso apóstol, o falso pastor, o falso maestro, o falso hermano, con una sola falla. Y miremos esto, lo que sigue. Moisés, en las señales que hizo, nunca tuvo una falla. Moisés nunca falló en las señales. En segundo lugar, Cristo Jesús nunca falló en alguna señal. Todo lo que él hizo se cumplió, lo que él dijo se cumplió. Los apóstoles nunca fallaron también con las señales que ellos hicieron. Pero si yo le diría que fuera alguna de estas iglesias, mega iglesias, donde se hacen supuestos milagros y señales prodigiosas,
y usted le da seguimiento a esa persona que dice que recibió, se va a dar cuenta de la mentira y de la falla. Aunque puede ser, como Satanás tiene poder, puede manifestarse algo como hicieron Janes y Jambres, que enfrentaron a Moisés y ellos tiraron sus varas también y se convirtieron en culebras, igual que Moisés, solo que la de Moisés se tragó a la de esos hechiceros. Entonces ellos llegaron a un punto donde ya no pudieron generar una señal. Pero hay que tener cuidado. Por eso decimos, ni Moisés, ni Cristo Jesús, ni los apóstoles fallaron en un solo caso. Sin embargo, los falsos fallan en muchos casos. Bueno, siguiendo. No obstante, los falsos apóstoles de hoy día quieren echar la culpa por sus fallas a la gente porque ellos dicen que la gente no tenía fe y por eso no se sanó. Que la gente no creía y por eso él aunque oró, no se sanó. No se sanó porque ningún hombre tiene hoy ese don. Eso solo Dios lo hace en forma directa ahorita en época de la iglesia. Entonces, no le echemos el muerto a la gente. Es que no sanó porque no tenía fe. Usted no tenía fe. Eso no es así. Dios trabaja en maneras extraordinarias en nuestras vidas. O sea, todavía Él hace milagros. Dios, pero no usa a ningún hombre. Ni me va a usar a mí, ni lo va a usar a usted. Dios directamente va a tratar con usted y va a hacer el milagro en su vida. Dios va a oír su oración y la va a sanar. Dios va a oír su clamor y Él va a resolver su situación. Dios, no el pastor, no el anciano, no el diácono, no la diaconisa, ninguno. Solo Dios. ¿Ya? Porque cualquiera de nosotros vamos a fallar porque esas señales ya no son para nosotros. Esos dones ya no son para la iglesia. Bueno. ¿Cuánto me queda? Ya se me acabó el tiempo, dice. Vamos a quedarnos aquí ahora. Les dejo tiempo a todos. Ya vamos a terminar. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.